Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a revisar unas guías o un artículo más bien sobre pancreatitis aguda. Es un artículo del Acute Pancreatitis and Up to Date of Evidence-Based Management and Recent Trends in Treatment Strategies. Es un artículo del 2025 de este año y es un artículo muy bonito porque resume muy bien los puntos clave que se debe tener en cuenta para el tratamiento de esta enfermedad. Y pues vamos a empezar. Entonces, como una pequeña introducción, nos menciona que la pancreatitis aguda es una enfermedad gastrointestinal con una incidencia global que ha estado incrementándose. En promedio, el incremento anual ha sido del 3% y en su mayoría este incremento ha sido favorecido también por el incremento de la incidencia de los factores de riesgo de la enfermedad, como el consumo de alcohol, la obesidad, la edad avanzada y la litiasis biliar. Del 20 al 30% de los pacientes desarrollan algún grado de severidad que conllevará morbilidad y mortalidad que no es despreciable, es considerable. A pesar de que la predicción temprana de la severidad de la enfermedad es importante con el fin de realizar el tratamiento adecuado, la necesidad o determinar la necesidad de unidad de cuidados intensivos y hacer la estratificación de estudios clínicos, las herramientas predictivas como los sistemas de puntuación o los que llamamos los scores, los biomarcadores como la PCR, no se corresponden de forma muy precisa con la severidad observada. Entonces, para clasificar la enfermedad nos muestra este cuadro donde podemos clasificar la enfermedad como podemos clasificar la enfermedad como mediante la severidad y mediante las complicaciones. Mediante la severidad pues está la leve, la moderadamente severa y la severa. La leve corresponde a una pancreatitis aguda sin falla orgánica y sin complicaciones locales o sistémicas. La moderadamente severa es una enfermedad con una falla orgánica transitoria que se define como menor a 24 horas, complicaciones locales y sistémicas, y la severa con una falla orgánica persistente mayor a 48 horas y complicaciones locales y sistémicas. Dentro de las complicaciones, pues podemos ver, o de la clasificación morfológica, podemos ver es la pancreatitis aguda intersticial, que se va a dividir en la colección líquida peripancreática aguda, que es una pancreatitis edematosa intersticial con una colección líquida peripancreática no encapsulada homogénea en las primeras 4 semanas, y el pseudoquiste pancreático, ¿no? Que es una pancreatitis edematosa con una colección de líquido encapsulada que persiste más allá de las 4 semanas. Con respecto a la otra clasificación de complicaciones, tenemos la pancreatitis aguda necrotizante, que se va a dividir en la pancreatitis aguda necrotizante y en la necrosis amurallada o encapsulada. Con respecto a la pancreatitis aguda necrotizante, entonces son áreas difusas o focales de tejido pancreático o peripancreático no viable en las primeras 4 semanas. La necrosis amurallada o encapsulada, que es una colección heterogénea encapsulada no líquida de necrosis pancreática o peripancreática con una pared bien definida que usualmente sucede después de las 4 semanas. Y para empezar el tratamiento, entonces tenemos las intervenciones médicas de la fase temprana, y es que en la actualidad no existen medidas capaces de modular la cascada inflamatoria inicial en la historia natural de la enfermedad de la pancreatitis aguda. Entonces el tratamiento se va a basar en la monitorización, cuidados de soporte adecuados, analgesia y manejo de complicaciones por un equipo multidisciplinario. Continuando, entonces la resucitación hídrica, y nos menciona que la fase aguda de la pancreatitis se caracteriza por una hiperinflamación local y daño endotelial con acumulación de líquidos en el tercer espacio, una perfusión visceral disminuida y de la micocirculación pancreática. La resucitación hídrica es una medida entonces de soporte simple, pero crucial para mantener una perfusión orgánica y pancreática adecuada, reduciendo de esta manera el riesgo de falla orgánica y choque. Previamente se creía que una terapia hídrica agresiva era la adecuada, pero recientemente el estudio Waterfall asoció la terapia agresiva con sobrecarga hídrica y posteriores estudios confirmaron que esta suposición, además de que también la asociaron con falla orgánica, complicaciones pulmonares y renales, esto sobre por la carga de líquidos. En general se recomienda iniciar una infusión de 1.5 cc kilogramo hora, y en caso de que haya todavía signos de deshidratación, entonces bolos de 10 cc por kilogramo, y hacer valoraciones al menos cada 6 horas las primeras 24 horas. Hay que tener en cuenta que la resucitación guiada por objetivo se considera superior a la resucitación por parámetros.
así como pues 1.5 cc o por fórmula más bien dicho, y los objetivos que se han planteado son una frecuencia cardíaca menor a 120, un índice urinario mayor a 0.5 cc kilogramo hora, un hematocrito menor a 44%. Las soluciones balanceadas se consideran superiores debido a que reducen el riesgo de la enfermedad severa, admisión en unidad de cuidados intensivos y la estancia hospitalaria. Entonces, dentro de las soluciones balanceadas, la más comúnmente usada y la que se recomienda es el lactato Ringer. Y con respecto a los coloides, pues ellos pueden expandir el volumen intracelular de forma adecuada y aparte de que también hace una especie de eh, digamos, corrección de la hipoalbuminemia por la cascada inflamatoria, pero realmente no han demostrado beneficios con respecto a las soluciones balanceadas, por lo cual actualmente no se recomiendan. Con respecto al manejo del dolor, entonces el dolor abdominal es el síntoma más común de la pancreatitis aguda. Ni los AINES ni los opioides han demostrado un impacto significativo en la prevención de la progresión de la enfermedad y debido a que tantos unos como otros pueden tener riesgos y complicaciones, así como el escaso riesgo de adicción con respecto a los opioides fuertes, se recomienda seguir el Step Up Approach, que es el enfoque digamos, progresivo de la analgesia recomendada por la OMS, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el cual se utilizan primero analgésicos como acetaminofeno, los antiinflamatorios no esteroideos, para posteriormente hacer uso de los opioides débiles y después, en caso de no funcionar, los opioides fuertes, siempre bajo titulación, ¿no? Hay que tener en cuenta que este enfoque sirve tanto como para escalar el manejo como para desescalarlo en caso de que haya dolor por los opioides o contraindicaciones de los AINES, ¿no? Con respecto a la nutrición, pues tenemos que históricamente se ha recomendado, pues se recomendaba más bien el ayuno prolongado, con el fin de dar descanso pancreático y disminuir la inflamación. Sin embargo, esto se ha desmentido por unos estudios más recientes en el cual se demuestra que el adenosintrifosfato es crucial para la restauración del daño mitocondrial y la función celular en la fase aguda de la pancreatitis. De tal manera, entonces, actualmente se recomienda el inicio de forma temprana de una alimentación, ni siquiera líquida, sino una dieta blanda, baja en grasas, eh, sin haber un claro beneficio entre iniciar la menor a 24 horas y entre las 72 horas iniciales. En caso de que haya intolerancia a la vía oral, se puede considerar el aporte por nutrición enteral a través de sonda nasogástrica, así como a los pacientes que el aporte por vía oral no sea suficiente para suplir las demandas, ¿no? Pero en caso de que haya obstrucción a la salida gástrica o emesis incontrolable y severo, se puede utilizar también la sonda nasoyeyunal. En caso de no ser posible la, digamos, consecución de una vía enteral, sea por tubo o sin tubo, se debe considerar también la nutrición parenteral. Con respecto a la terapia antibiótica, entonces tenemos más bien que siguiendo la fase hiperinflamatoria, hay una excesiva respuesta antiinflamatoria compensatoria que puede causar inmunosupresión relativa, incrementando el riesgo de infecciones pancreáticas y extrapancreáticas. Se ha demostrado que la procalcitonina puede disminuir el uso de antibióticos sin afectar el pronóstico de la enfermedad al final. Eh, la necrosis infectada principalmente ocurre después de los 14 días y se identifica como un deterioro persistente en ausencia de otras infecciones o como gas en colecciones peripancreáticas o cultivos positivos de tejido pancreático, por lo cual el inicio de antibióticos antes de los 14 días debería considerarse muy detenidamente debido a que el riesgo de una necrosis pancreática infectada es poco. En caso de que haya una necrosis pancreática, sí se recomienda utilizar antibióticos de amplio espectro por un mínimo de 1 a 2 semanas. Se deben tomar policultivos y hay que tener en cuenta que los antibióticos de amplio espectro también incrementan el riesgo de infecciones fúngicas, pero no hay unos estudios que avalen la terapia profiláctica antifúngica. Con respecto a la duración de la terapia, pues realmente no hay un estudio que te aclare bien durante cuánto tiempo debe utilizarse los antibióticos y exactamente cuáles, pero se recomiendan antibióticos de amplio espectro que cubran gran positivos y gran negativos. Con respecto a los estudios de imagen, pues se recomienda el uso de la ecografía abdominal o la ecografía patobiliar con el fin de detectar cálculos o lodo biliar que pudieran explicar una pancreatitis de origen biliar
y la tomografía solo deberá ser considerada en caso de que haya una duda diagnóstica o que haya una falta de mejoría o empeoramiento del paciente en las primeras 48 a 72 horas. De preferencia siempre debe realizarse después de las 72 horas. Con respecto a las intervenciones pancreáticas, entonces en la pancreatitis biliar la CEPRE solamente va a estar indicada en caso de que haya obstrucción biliar, o sea, coledocolitiasis o colangitis. Con respecto a las colecciones peripancreáticas estériles, usualmente son autolimitadas y rara vez requieren intervenciones invasivas, por lo cual un manejo conservador sin ningún tratamiento intervencionista podría ser una opción, pero en caso de que haya síntomas persistentes, preferiblemente después de las 6 semanas del inicio del cuadro, se debe considerar el drenaje, teniendo en cuenta siempre el riesgo de que haya una infección secundaria tanto en el trayecto por medio del cual se va a drenar como en la misma colección que se está drenando. El drenaje de colecciones pancreáticas ya infectadas es necesario cuando la terapia antibiótica fracasa y esto se debe evaluar de forma periódica en el curso de la evolución del paciente o si hay cambios en los hallazgos imagenológicos. En caso de ser necesario, drenar la colección, digamos, infectada, se debe intentar posponer el drenaje más allá de las 4 semanas con el fin de tener una colección madura, bien demarcada, que disminuya el número de intervenciones necesarias sin afectar de forma importante el pronóstico. En caso de que haya un ducto pancreático, un síndrome de ducto pancreático desconectado, no se recomienda realizar la colocación de un stent profiláctico. Sin embargo, en caso de que haya síntomas persistentes, se puede considerar este tipo de drenajes, sobre todo los drenajes internos o drenajes con doble cola de cochino o doble pigtail. En caso de que se presenten complicaciones como la fístula intercutánea de origen pancreático, la citis pancreática o el derrame pleural, se puede realizar una CEPRE y, si es posible, colocación de un stent que haga puente en el sitio donde está la fuga, pero también se debe considerar el drenaje quirúrgico o la pancreatectomía distal o central, dependiendo de dónde se encuentre la lesión. En esto de las colecciones pancreáticas también se recomienda realizar un step-up approach, que es un enfoque escalonado hacia arriba, tanto quirúrgico, que puede ser drenaje percutáneo seguida de necrosectomía laparoscópica o abierta, o endoscópico, que puede ser drenaje por transiluminación seguido por necrosectomía endoscópica. En caso de que la necrosis esté infectada, teniendo en cuenta de que los step-up approach endoscópicos han tenido mejor rendimiento y una mejor morbimortalidad, así como una menor tasa de complicaciones. Hay otras, digamos, eventos adversos o complicaciones de la enfermedad como la trombosis venosa esplácnica, que puede llegar a ser frecuente y se puede dar de forma temprana en la pancreatitis necrotizante. Se ha estudiado de que las heparinas de bajo peso molecular puedan ser útiles en el tratamiento, sobre todo en los regímenes de 3 a 6 meses, pero el beneficio aún es incierto. Este artículo como tal no contempla las perforaciones intestinales secundarias a pancreatitis ni los sangrados, por lo cual habría que leerlo de alguna otra bibliografía. Y con respecto a la secuela a largo término, pues tenemos que para prevenir la recurrencia y las complicaciones biliares se debe realizar la colecistectomía, esto ya lo hemos tratado antes en el canal, se debe realizar de forma preferente en la misma hospitalización en la que está tratando la pancreatitis y pues obviamente cuando es de origen biliar. Sin importar el grado de severidad de la enfermedad, se pueden desarrollar complicaciones en los años siguientes de la presentación de la misma. Dentro de las más comunes puede ser la insuficiencia pancreática, que puede ser endocrina o exocrina. Con respecto a la insuficiencia endocrina, se desarrolla aproximadamente en el 14% de los pacientes con pancreatitis leve y en el 39% de los pacientes con pancreatitis severa en los primeros 5 años de haber padecido la enfermedad. Con respecto a la exocrina, se desarrolla en el 16% de los pacientes con enfermedad leve y en el 30% de los pacientes con enfermedad severa. Se hace necesario, por lo tanto, un seguimiento con el fin de dar un manejo temprano apropiado y evitar pues que haya complicaciones posteriores. Con respecto a la pancreatitis aguda recurrente, se presenta en un 25% de los pacientes y la pancreatitis crónica en un 6%, especialmente en los pacientes que hay etiologías como el alcohol. Y al final nos hace como digamos, un flowchart, un diagrama en el cual nos muestra cómo se debe hacer esto. Entonces tenemos un paciente con pancreatitis aguda. Lo primero es darle soporte
manejo de soporte, con resucitación hídrica, soporte nutricional, manejo del dolor y realizar tomografía en caso de que haya deterioro o ausencia de mejoría en las primeras 72 horas. Si no hay ningún tipo de complicación, se puede dar un alta hospitalaria temprana, pero en caso de que se encuentren complicaciones locales, entonces lo primero es no hacer una administración profiláctica de antibióticos para prevenir las infecciones. Se debe seguir el tratamiento y en caso de que en algún momento haya una sospecha clínica de infección, entonces, si no hay una sospecha clínica de infección, perdón, entonces se debe ver si hay una colección sintomática, que en caso de que haya, pues se debe considerar las intervenciones invasivas mediante un equipo multidisciplinario, preferiblemente después de 6 semanas de haber iniciado los síntomas y la enfermedad. Y obviamente solo cuando haya síntomas persistentes. Pero en caso de que sí haya una sospecha clínica de infección, se debe hacer un diagnóstico apropiado basado en los síntomas locales y en la procalcitonina. Se debe descartar también la infección pancreática, que en caso de que sí la haya, se debe iniciar terapia antibiótica dirigida por procalcitonina y por el sitio en el cual se está encontrando la infección extrapancreática. Pero si se sigue la sospecha de infección pancreática, entonces se debe tomar la procalcitonina. En caso de que la procalcitonina sea menor a 1 microgramo por litro, se debe hacer una tomografía para buscar gases en la tomografía. Si no hay gas en la tomografía, se debe hacer muestras de cultivo en caso microbiológico. En caso de que no haya positividad en esto, se debe dar tratamiento antibiótico y en caso de que haya un deterioro clínico persistente mayor a 14 días, que haya hallazgos positivos en los cultivos, que haya colección o gases en la colección de la tomografía o que la procalcitonina sea mayor a 1 microgramo por litro, se debe iniciar antibióticos de amplio espectro, siempre, si es posible, con la ayuda de un infectólogo. Por supuesto, este artículo pues, no nos dice qué antibiótico, ni qué dosis, ni durante cuánto tiempo. Pero bueno, sigue. Entonces el paciente está estable o está mejorando. En caso de que este sea el caso, entonces se debe parar la terapia antibiótica y pues aquí no hay una recomendación clara de qué duración se debe hacer. En caso de que no haya una mejoría, se debe considerar una intervención invasiva mediante un equipo multidisciplinario y preferiblemente posponer todas estas intervenciones hasta que haya una necrosis encapsulada que puede ser mayor a 4 semanas, ¿no? El tiempo de espera. Si hay posibilidad de realizar un drenaje endoscópico, se debe intentar realizar el drenaje endoscópico o en caso de que no se pueda, pues considerar también drenajes percutáneos, ¿no? Si el paciente está estable, o mejorando, entonces se debe parar la terapia antibiótica y pues seguir con el drenaje hasta que den cero. Pero en caso de que no haya una mejoría incluso con esto, entonces se debe considerar la necrosectomía, que puede ser endoscópica o también quirúrgica, que puede ser mínimamente invasiva o vía abierta. Siempre preferir las cosas mínimamente invasivos o si es posible endoscópico, pero en caso de que eh, digamos, aún así no mejore, se debe considerar necrosectomía abierta o seguir con este approach. Esto se repite debido a que en caso de que en el paso previo se haya utilizado en vez de la necrosectomía directamente otro drenaje, pues se puede intentar otro drenaje y otro drenaje antes de la necrosectomía. La verdad es que la necrosectomía es un procedimiento que tiene una alta morbimortalidad. Y por último, pues nos muestra este cuadro que nos da el seguimiento de los pacientes que han tenido pancreatitis aguda. En este cuadro entonces lo basa dependiendo de la severidad y dependiendo de la etiología. En caso de que sea un paciente con pancreatitis leve, se deben hacer evaluaciones basadas en la etiología, en los síntomas relacionados a insuficiencia endocrina y exocrina, el dolor, la tolerancia a la vía oral y el riesgo específico del paciente, por ejemplo, si es alcohólico y así. Entonces, la idea es que el intervalo de seguimiento debe ser al menos después de 3 a 6 meses y cuando sea necesario. Y para pacientes que fueron dados de alta muy temprano, menor a 24 o 48 horas, se debe considerar la monitorización vía telefónica también. En el caso de los pacientes con enfermedad moderadamente severa o severa, entonces se debe monitorizar la recuperación y las complicaciones, se debe hacer screening activo para insuficiencia endocrina o exocrina y en caso de que haya síntomas persistentes se puede utilizar también estudios de imagen. La idea es que los intervalos de seguimiento sean de 3 a 6 meses durante el primer año
y posteriormente pues se haga un seguimiento anual entre los primeros 5 años después del evento. Y si hacemos la división del seguimiento basado en la etiología, entonces cuando es una etiología idiopática se deben realizar 3 diagnósticos adicionales como una ecografía endoscópica, una imagen por resonancia cerebral o imagen por resonancia magnética, perdón, o identificar otras potenciales etiologías. También se debe hacer informar al paciente de forma activa sobre el riesgo de recurrir y debe haber un seguimiento al menos después de 3 a 6 meses y cuando sea necesario. Si la etiología es alcohólica, entonces recomendar y evaluar la abstinencia del alcohol y referir los servicios necesarios, toxicología, psiquiatría, psicología, y el seguimiento se va a hacer al menos una vez después de 3 a 6 meses y cuando sea necesario. También hay que considerar que los pacientes alcohólicos, pues no solamente el páncreas se enferma, entonces hay que hacer seguimiento de la función hepática y el estatus nutricional en caso de que sea necesario. Y si la enfermedad es biliar, entonces en la pancreatitis leve la colecistectomía, ojalá la misma hospitalización y en caso de no ser posible, al menos 14 días después de, hasta 14 días después de darse de alta, y el seguimiento es una vez después de 3 a 6 meses y entonces cuando sea necesario, y si es moderadamente severa o severa, la colistomía es recomendada entre las 8 semanas después de haberse dado de alta o después de que haya una pancreatitis, después de una pancreatitis biliar necrotizante. Entonces siempre hay que esperar unas 8 semanitas. El seguimiento se debe realizar cada 3 a 6 meses durante el primer año y entonces anualmente por los primeros 5 años después del evento. Esto es todo lo que nos trae este artículo, se lo recomiendo, muy visual, muy bonito, muy resumido, sobre todo para los que son estudiantes de medicina y de pronto quieren tener una lectura rápida y estar listos para cualquier examen o prueba que les puedan hacer. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos en un próximo video.